Sí, profe, sí se ve perfecto. Correcto. Vamos entonces a ponerla completa. Bueno, entonces vamos a hablar hoy en este rato que nos ha asignado Acuda muy amablemente sobre el estado de flujo de efectivos. Quisiera que activaran un momento los micrófonos y me expresaran por qué les llamó la atención entrar hoy a conversar de este tema a los presentes. Los escucho. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Orfinelli Alzate Montoya. Yo sí soy docente acá en la Universidad con Industrial y el tema me interesa porque aunque trabajo el tema de proyectos, en general la parte de identificación y preparación, sí me interesa como afianzar conocimiento en esta parte de los flujos de efectivo. Porque en el modelo financiero al final se trabaja, pero no lo trabajamos como muy en detalle, pero sí quiero como profundizar en este aspecto y lo vi muy pertinente para el curso que yo dicto. Muchas gracias. Correcto. Te pregunto, ¿es realmente lo que trabaja en el estado de flujo de efectivos en la modelación o es el flujo de caja libre? El flujo de caja libre, porque hacemos un modelo financiero sencillo, porque el curso Sí, es muy sí. extenso. Entonces la parte financiera casi siempre nos queda débil al final y cuando lo trabajo con ingeniería mecánica, como ellos no ven nada de finanzas, entonces uno lo que hace es motivarlos a que cuando hagan un proyecto, pues se acompañen de un contador para que pues realmente puedan hacer bien eso, porque ahí pues nos quedamos mucho rato pues, en la parte de estudio de mercado técnico y lo financiero es muy al final, flujo de caja libre, es al final que lo trabajamos. Correcto. Hay que hacer unas distinciones y es que el flujo de caja libre tiene unos propósitos eminentemente para hacer las modelaciones financieras y mirar al final qué es lo que queda en cuanto a, o necesario pues para poder calcular la TIR y la BPN de un proyecto o de una inversión o de algo pues que se esté planificando. El estado de flujo de efectivos es más de uso corriente, es decir, así como las empresas tienen que tener mensualmente sus estados financieros más comúnmente usados, que son el balance general y el estado de resultados, el estado de flujo de efectivos no solamente habría que tenerlo porque lo manda la norma, sino porque lo que vamos a ver hoy es verdaderamente una herramienta de uso cotidiano que no se está usando, pero que debería ser tan cotidiano como los otros estados financieros que mencioné. Bueno, ¿alguien más tiene algún comentario de por qué le interesa el tema y se inscribió para estar hoy acá? Hola, sí, buenas tardes. Hola, Mi bien. nombre es, bien, mi nombre es Sandra Flores, soy estudiante de Contaduría Pública en la Universidad de Antioquia, de Sí. los últimos semestres, y la verdad, este tema me interesa mucho porque para mí es uno de los estados más importantes y que uno debería saber hacer muy bien. Sí. Entonces, sí me gusta como afianzar más conocimiento y bueno, y Y aprender en de las lo que tengo. materias que has visto que ya estás terminando, ya tocaron este tema. Sí, claro, hemos tocado mucho estos temas, también hemos analizado proyectos, pero allá sí utilizamos el flujo de caja libre. Pero, Correcto. pero en sí como afianzar un poco más conocimiento en este estado principal, que me parece Muy bien. muy importante. Bueno, entonces vamos a mirar en esta hora que nos alcanza para mirar los orígenes del estado de flujo de efectivos, el estado de flujo de efectivos y las normas internacionales de información financiera, qué dicen las normas al respecto, los objetivos del estado de flujo de efectivos, cuáles son los modelos existentes para poderlo hacer y vamos al final a tener unas conclusiones sobre el método directo. Normalmente, esta es la primera vez que yo hago una charla o una exposición tan corta. Inclusive pues con Acuda en muchas ocasiones hemos hecho seminarios que duran 4 y 5 horas porque se enseña a hacerlo, digamos que la plantilla Excel con toda la formulación y todas las cosas, desarrollamos un ejercicio, bueno, en fin.
Entonces vamos a tratar de dar la parte teórica, pero a la vez a través de un ejercicio ya hecho. No tenemos tiempo pues, de hacerlo paso a paso aquí por lo limitado del tiempo, pero por lo menos para que a ustedes no les quede los conceptos tan etéreos, sino que los vean aplicados a un caso de la vida real. Entonces empecemos con los orígenes del estado de flujo de efectivos. Entonces tenemos una historia aquí que resumimos en estos cuadrantes. Antes de 1960, el mundo financiero sabía que el balance general y el estado de resultados no lo decían todo. Había un vacío y ese vacío empezaron a llenarlo a través de un análisis de las variaciones de las cuentas. Ese estado lo llamaron estado de recursos y como les dije se basaba en cómo variaban las cuentas de un periodo a otro. Resulta que con eso tenían muchos problemas porque cuando ellos decían recursos, no todas las variaciones de las cuentas de balances son automáticamente recursos, entonces confundían al público o a los usuarios de los estados financieros que no tenían, digamos que una formación en contabilidad, en finanzas o en estos campos. Para el año 71 evoluciona a lo que ya conocimos nosotros, sobre todo los que estamos un poquito más maduros, el estado de cambios en la situación financiera. Este explica los cambios en las cuentas que intervienen para la formación del capital de trabajo, o sea, el activo corriente y el pasivo corriente. Explicaba los cambios en esas cuentas a través de lo que le pasó al resto de las cuentas que no son de capital de trabajo. Entonces, a partir de 1971, y todo esto lo estamos hablando en Estados Unidos, digamos que se afianza este estado financiero de cambios en la situación financiera. En el año 73 nace el FAFS y ordenan un nuevo estudio porque siguen viendo que no es el estado de cambio en la situación financiera lo que llena el vacío que ha tenido por tantos años el usuario de los estados financieros. Y es así como empiezan esos estudios y en el año de 1977 ya sale por primera vez una NIC, la NIC número 7, que lo que hace es adoptar el estado de cambio en la posición financiera que venían trabajando los norteamericanos y lo instituye pues a través de este organismo que emite las NIC que tiene su sede en Europa. Pero ellos siguen evolucionando y ya en el 98, nuevamente los norteamericanos toman la delantera en estos estudios y lanzan lo que ya conocemos como el estado de flujo de efectivos. Entonces es una evolución del estado de cambio en la situación financiera. ¿Cuál fue la evolución? Se dedicaron a explicar, vean, no vamos a explicar lo que le pasó al capital de trabajo, más a explicar lo que le pasó al efectivo. Y ahí sí, todo lo que le esté pasando al efectivo tiene que ver con fondos. Y esos fondos se usan, tienen usos y tienen fuentes de ingreso, ¿cierto? Entonces, vamos a explicar en ese estado financiero de dónde provienen los fondos y qué se hace con los fondos. Y ahí sí ya fue el entendimiento de todo el público. Parece ser que paradójicamente los que menos entendemos de esto son los contadores, somos los contadores, pero realmente ese era el punto de llegada al que le estaban apuntando desde los años 60. En el año de 1992, el IASC reformula la NIC número 7. La NIC número 7 sigue vigente hasta nuestros días, pero cuando nació era muy diferente y luego en el 92 la modifican y eliminan el estado de cambios en la situación financiera, que a eso se refería hasta ese momento, y en adelante dicen que van a hablar del estado de flujo de efectivos. Entonces, con una diferencia de 4 años, Europa y Estados Unidos ya se ponen de acuerdo en el estado de flujo de efectivos. Rápidamente, ¿qué pasó en Colombia? Pues nosotros siempre nos hemos movido no investigando ni yendo a la vanguardia, sino mirando qué pasa en el mundo y tratando de adaptar, copiarlo, adaptarlo, o sea, los sinónimos que quieran, pero nunca es un desarrollo propio. Entonces nosotros ya teníamos en el decreto 2160 de 1986, que fue el que antecedió al muy mencionado 2649 del 93, en este 2160, que regulaba la contabilidad mercantil,
en él se exigía el estado de cambio en la situación financiera. ¿Por qué? Porque en Europa y en Estados Unidos en ese momento eso era lo que se exigía. Pero luego cuando Europa y Estados Unidos reconocieron el estado de flujo de efectivos, nosotros en el decreto 2649, que es del año de 1993, o sea, cuando estaba muy recientemente expedida la NIC número 7, lo reconocimos, pero no nos desprendimos del estado de cambio en la situación financiera. Entonces, empezamos a convivir con lo nuevo que estaba hablando el mundo, pero no nos desprendimos de lo viejo. Entonces, nosotros en el decreto 2649 teníamos la obligación de expedir 5 estados financieros básicos, los conocidos de todo el mundo, que son el balance general, el estado de resultados, el estado de cambio en el patrimonio, el estado de flujo de efectivos, y no pudimos desprendernos del estado de cambios en la situación financiera, lo tuvimos que seguir arrastrando hasta que posteriormente vino la ley 1314 de 2009. Aclaro una cosa, en la ley 1314 de 2009 no se incorporaron las NIF a Colombia, eso no sucedió. La ley 1314 de 2009 era una ley de intervención económica. La intervención económica consistía en nada más y nada menos que cambiar 3 cosas en el país: las normas contables, las normas de aseguramiento de la información, o sea, las normas de auditoría, y la enseñanza de la contaduría, que ese es el otro tema fuerte que trajo la ley 1314 y que apenas está empezando su desarrollo más de 10 años después de expedida esta ley. La ley lo que dijo fue, vamos a cambiar el modelo, pero no dijo cuál, no mencionó las NIF por ningún lado. Le encomendó unas tareas al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, al Ministerio de Hacienda, a otros organismos como el Consejo Técnico de la Contaduría, para que estudiaran, sacaran documentos proponiendo cuál sería el modelo, y fueron ellos en esos estudios los que dijeron, vean, nosotros proponemos este esquema para el país, que haya 3 grupos. El grupo número 1 aplicaría un modelo que se llama NIF plenas, el grupo número 2 aplicaría el modelo que se llama NIF para las pymes, y hay unos que son tan chiquiticos que no caben en ningún modelo, y nos vamos a inventar un modelo contable simplificado que solamente existe en Colombia, y a eso lo vamos a llamar el grupo 3. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan presente, en el 2009 no se adoptaron las NIF en Colombia, simplemente esa ley puso la tarea a unas entidades gubernamentales de que se sentaran a mirar cuál era el modelo que mejor le convenía al país. Obviamente, que eso ya era una tendencia mundial, y detrás de eso vienen unos intereses de unas multinacionales de consultoría y auditoría, y se sabía que en eso íbamos a terminar, porque desde hacía mucho tiempo en el país ya se venían haciendo los foros, los seminarios y los debates acerca de que teníamos que implementar las NIF para podernos abrir al mundo y a la economía, y un montón de cuentos que yo a veces discuto, porque, por ejemplo, en qué se beneficia o en qué le cambia la vida a un edificio de apartamentos por incorporar las NIF, en qué se conecta con el mundo o en qué se le facilitan cuáles negocios. Entonces había, digamos, un discurso ahí que no era aplicable del todo para todas las entidades, pero finalmente ese no es el motivo de la discusión ni de la charla de hoy, simplemente es hacer un poquito de claridad de lo que han sido los sucesos históricos. Entonces las NIF ya se adaptan o se adoptan en el país a través de los decretos reglamentarios que empezaron a expedirse entre los años 2011-2012 y que finalmente han sido recogidos en un decreto único reglamentario que año tras año le sacan otro decreto que lo actualiza, que lo modifica, que lo adiciona, pero digamos que este decreto 2420-2015 es el que hace las veces hoy de nuestra guía para saber cuáles son los modelos que podemos aplicar dependiendo de la situación particular de la entidad a la que estemos haciéndole la contabilidad. Bueno, termina esta parte de la historia. ¿La conocían? ¿Es nuevo todo lo que están oyendo? ¿Voy muy rápido? ¿Qué opinan hasta aquí? ¿No me están oyendo?
Sí, sí lo estamos escuchando. Por ejemplo, yo sí he conocido, sabía de toda esa normativa que se estaba implementando aquí en Colombia. Eh, Correcto. esa cuestión venía ya elaborando, ya yo soy contador público de la Universidad de Antioquia y apenas estoy como tomando experiencia empresarial. Muy bien. Listo. Entonces vamos a ver en dónde conecta para nosotros el estado de flujo de efectivos con las normas internacionales de información financiera. Entonces, tenemos en principio que en el marco normativo de la NIC número 7, aquí no menciono ni transcribo para hacer más ágil la presentación, el equivalente que es la sección 7 de NIC para pymes, pero puedo decirles que es exactamente lo mismo. Puede ser que de pronto la NIC número 7 sea un poco más extensa, pero la esencia no cambia. Lo que diga la sección 7 de NIC para pymes lo toma prácticamente en su totalidad. Entonces vamos a mirarlo desde la NIC número 7. Dice que las empresas deben confeccionar un estado de flujo de efectivos de acuerdo con los requisitos establecidos en esa norma y deben presentarlo como parte integrante de sus estados financieros para cada ejercicio en que sea obligatoria la presentación de estos. Empezamos a mirar aquí que lo típico es que estos estados de flujos de efectivos se hacen una vez al año porque lo obliga la superintendencia, porque lo obliga la revisoría fiscal, porque eso hace parte del paquete que se va a presentar a la asamblea, pero muchas veces ni siquiera los bancos están exigiendo eso. El contador entiende bien el funcionamiento del estado de flujo de efectivos, escoge el método indirecto que aparentemente es más fácil y digamos que sale de ese embrollo un poco más rápido. Los usuarios no lo saben leer y cuando lo leen hacen preguntas y el contador, digamos, y el revisor a veces se enredan y entonces es muy común que las asambleas cuando llegan al estado de flujo de efectivos dicen avancemos, sigamos, ya miraron el balance, ya miraron el estado de resultados, ya como que no le ven mucho sentido al estado de flujo de efectivos y tratan de avanzar. Entonces, eso ha hecho que el estado de flujo de efectivos pase sin pena ni gloria. Lo otro que ocurre, muchas empresas ya están entrando en la onda de sacar de periodos intermedios, se los exige el banco, se los exige, pero vuelve y juega, se están limitando al balance y al estado de resultados, no emiten el estado de flujo de efectivos y el usuario tampoco pregunta nada, tampoco pregunta por él. Y cuando lo logran hacer y cuando en la asamblea está el estado de flujo de efectivos, lo normal es que no tenga notas, como si no mereciera las mismas notas que merecen el balance y el estado de resultados. Entonces, digamos que está la obligación, pero no solamente en Colombia, sino en otros países, su uso no ha podido ser masificado, no ha podido ser, digamos, entendido. Ya les voy a explicar cuál es digamos, mi conclusión de por qué eso no se ha dado. Bueno, el párrafo 19 de la NIC número 7 dice lo que para mí es el meollo del asunto. Dice, se aconseja a las entidades que presentan los flujos de efectivo utilizar el método directo. Este método suministra información que puede ser útil en la estimación de los flujos de efectivo futuros, la cual no está disponible utilizando el método indirecto. Entonces aquí tenemos algo muy importante. Las mismas NIF, concretamente la NIC número 7, está reconociendo que el que sirve es el método directo. El indirecto no tiene una información que es vital para poder hacer una cosa que se espera de los estados financieros. Ustedes saben que los estados financieros tienen unos propósitos, contar la historia, pero también un propósito hacia adelante y es predecir lo que será la situación financiera, los movimientos de ingreso y de egreso y los flujos futuros. Entonces, cuando usted hace el método indirecto, de una vez sepa que no le está quedando como herramienta para predecir flujos futuros de efectivo, no le sirve. Y la misma NIC, si no me cree a mí, léase la NIC número 7, párrafo 19, y aquí le están diciendo que ese método indirecto no tiene el mismo grado de calidad que tiene el indirecto, no es calidoso, el
es bueno es el directo. Entonces, ¿qué pasa? Uno se queda perplejo. Si la misma NIF lo está reconociendo, ¿por qué permite que exista un método que no le brinda calidad a los usuarios? Entonces, todo se solucionaría si de una vez ese método indirecto quedara proscrito y todos los contadores por obligación tuviéramos que aprender a hacer el método directo. Seguramente que el nivel de uso y el nivel de comprensión y la popularidad o el rating del estado de flujo efectivo subiría, porque ya mucha gente al meterse, digamos que a la fuerza, a hacer el directo, entendería ahí sí que hasta ahora, haciendo el indirecto, estamos perdiendo el tiempo. Bueno, esta NIC, por supuesto, es mucho más extensa, pero yo traigo a colación estos dos párrafos, porque en el uno está la obligación, en el otro le está diciendo cuál es el camino, pero se lo deja como una sugerencia, casi como un consejo. Supone que la norma te debe orientar, te debe decir que está permitido. Hola. Hola. Sí, ¿alguien habló? Hola. No, profe, no, nadie habla, sino que se están conectando y les estoy apagando el micro. Ah, ya, correcto. Bueno, entonces bienvenidos para los que están apenas llegando. Bueno, digamos, para finalizar un poco esta parte acá de lo que pasa con las NIF y el estado de flujo efectivos, para efectos prácticos de lo que hacíamos en Colombia, no hubo cambios, porque el decreto 2649 nos ponía la obligación de hacer el estado de flujo de efectivos y también nos daba la opción de las dos metodologías, el directo y el indirecto. Y aquí estamos mirando que la NIC número 7 es exactamente igual, con la anotación acá en rojo de que ellos mismos están sugiriendo que ojalá no hiciéramos uso del método indirecto, sino solamente del directo. ¿Cuál es el objetivo del estado de flujo de efectivos? Cuando usted lee las NIC hay una dificultad porque son exageradamente extensas, porque a veces dicen cosas muy buenas, pero se gastan 15 párrafos cuando lo podrían decir en 1 o 2. Entonces, uno no tiene que ser muy extenso para llegar al meollo de un asunto. Aquí solamente hay dos objetivos importantes para el estado de flujo de efectivos. El primero es explicar el origen, de dónde salen los recursos de efectivo, y explicar qué se hace o cuál es el uso dado a esos recursos. Ahora, como el estado de flujo de efectivos, así como los demás, tienen que tener una estructura, entonces la estructura se va a dar en flujos operacionales, flujos de inversión y flujos de financiación. Eso es el primer objetivo, contar qué pasó en función de unos flujos que los vamos a dividir en operación, inversión y financiación para contar el gran objetivo. Ahora, si ya lo logramos hacer y ya sabemos explicar el pasado, se supone que podemos predecir los flujos futuros de efectivos. Ejemplo, con otra cosa que no sea flujo de efectivos. Si usted ve que en el año 1 los ingresos que muestra el estado de resultados fueron de 100, que en el año 2 fueron de 110, que en el año 3 fueron de 130, que en el año 4 fueron de 150, eso ya le marca a usted una historia y un derrotero para usted decir, hombre, en el año 6 yo debo esperar entre 160, 170, si todo sigue como viene mostrando la historia, con un crecimiento casi que inercial. Entonces, a partir de lo que usted ha mirado, el desempeño pasado de las partidas, usted puede perfectamente vaticinar o esperar lo que va a ser la proyección futura de las mismas partidas, ¿cierto? Nosotros, cuando empezamos a conocer la historia del estado de flujo de efectivos por el método directo, no me canso de decirlo y lo diré muchas veces en esta exposición, podemos predecir los flujos futuros de efectivos.
podemos predecir los flujos futuros de efectivo. Con el indirecto no se puede. Bueno, entonces, aquí nos hace una advertencia, dice, normalmente el objetivo 1 no se cumple, porque si nosotros nos pasamos para el método indirecto, allá no se cumpliría esto que estamos diciendo acá, y por lógica el 2 tampoco. Entonces, para que los dos objetivos se cumplan, el camino es uno solo, el método directo. Entonces, vamos a seguir hablando aquí de estos dos modelos existentes. El método indirecto es un método que así se llama porque no coge el toro por los cachos. Él arranca cogiendo de utilidad y depurándola. Prendan los micrófonos para hacer unas preguntitas y que me contesten a ver ustedes cómo trabajan en la vida real. Les pregunto, ¿cuáles son las depuraciones que normalmente hacemos en la utilidad cuando estamos empezando a hacer el método indirecto? ¿Cuáles son las partidas que depuramos? Por un lado está la depreciación y la amortización. Exacto. ¿Y cuáles más? ¿Quién da más? ¿Cómo se llama la persona que contestó? Jonathan Pacheco. Johan. Jonathan. Jonathan, perdón. Sí, tranquilo. La amortización y la depreciación. Sí. ¿Por qué se depuran esas partidas de la utilidad? Porque eso no es dinero que ni entra ni sale de la empresa. Muy No es bien. efectivo. Es una buena respuesta y correcto. Estamos totalmente de acuerdo. Entonces pregunto, si todos estamos haciendo bien hechas las NIF, que eso no era simplemente hacer una conversión por allá hace 4 años y después seguir trabajando con la misma mentalidad de 2649. Si todos estamos haciendo correctamente las NIF, cada cierto tiempo tenemos que evaluar la cartera y mirar si hay que hacer una provisión o unos ajustes por deterioro, ¿cierto? Eso hay que hacerlo. Sí, señor, eso hay que realizarlo. Perdón, buenas tardes. Sí, profe, eso hay que realizarlo y también debemos tener en cuenta las valorizaciones. Tanto Correcto. como las provisiones Valorizaciones. como las valorizaciones las debemos tener en cuenta, porque como dijo el compañero Jonathan, no refleja ni entradas ni salidas de efectivo. Son solamente unas estimaciones que estamos presentando. Correcto. Y lo mismo le pasa a los inventarios. Tenemos que estar haciendo las estimaciones para ver si esos inventarios sí corresponden con el valor neto realizable, ¿cierto? Pero también tenemos que estar revisando los pasivos. A veces se nos quedan unos pasivos ahí que nadie reclama. Entonces nosotros tendremos que estar diciendo, venga, este pasivo no cumple los requisitos de reconocimiento. Esto no va a representar una salida futura de recursos de la empresa por X o Y razón. Entonces también los pasivos son susceptibles de ajustes o depuraciones que no tocan para nada el efectivo. Entonces, cuando nosotros nos mecanizamos tanto, nos quedamos pensando que en el método indirecto la utilidad se depura por amortización y depreciación. No son las únicas, son N, son muchas. Entonces, los que son muy defensores del método indirecto tendrán actualizadita ya su plantilla para todas las cosas que se nos vinieron con ocasión de las NIF y que entre otras cosas, en nuestra normatividad local anterior, bajo el decreto 2649, nosotros también estábamos obligados a hacer las provisiones para protección de inventario, para protección de cartera y para protección de cualquier activo que fuera susceptible de perder valor. Entonces, digamos que nos volvió cliché decir que solamente 2 partidas depuran la utilidad cuando estamos haciendo el método indirecto, amortizaciones y depreciaciones. Son muchas más, si ustedes se ponen a hacer la cuenta, pueden asustarse que la lista les puede pasar de 10 o 15 partidas para depurar.
Cuando ya depuramos esa utilidad, el resto del estado de flujo de efectivos para los que lo han trabajado por ese Profe, método, pues yo me imagino. Hola. qué pena, yo tengo una duda. Cuando estamos haciendo pues esa depuración, debemos tener en cuenta las diferencias en cambio. Dependiendo, sí. En algunos casos soy partidario de que se tuvieran en cuenta, sí. Muchas gracias, profe. La diferencia, en cambio, hasta que no se haga efectiva, hasta que verdaderamente yo no esté o recibiendo o entregando un valor, son solo ajustes. Es gasto contra mayor valor de, pero todavía no mueven la tesorería, ¿cierto? Bueno. Entonces, siguiendo con este método, el resto de ahí para abajo, cuando ya tenemos la depuración bien o mal hecha, pero la tenemos, de ahí para abajo, ¿qué sigue? Solamente variaciones de cuentas de balance, ¿sí o no? Para los que lo han trabajado. Correcto. De ahí para abajo es variación de cuentas de balance. Y resulta que una variación de una cuenta de balance, unas veces me puede dar positiva, otras veces el año siguiente me puede dar negativa, y eso no sigue un patrón ni una lógica. Eso puede ser circunstancial siempre. Casi que lanzar unos dados para saber si la cuenta de deudores este año varió aumentando o varió disminuyendo. Eso no tiene una lógica. Entonces, por eso es muy difícil de que tenga un valor predictivo este método indirecto. Y con el método directo, que es el que yo promuevo y que trato pues de que la gente sintonice con él y lo entienda y lo use, es directo porque él no trabaja con la utilidad. Porque resulta que si nosotros tenemos que tener el estado de flujo de efectivos dividido en 3 grandes ramas, que son operacional, que son de inversión y que son de financiación, cuando usted coge la utilidad neta, en la utilidad neta hay de todo. Está lo operativo, que son las ventas, los costos, los gastos, todo eso es operativo. Pero en la utilidad neta también es el resultado de incluirle los gastos de financiación, eso es financiero. Pero resulta que en la utilidad neta también están algunos resultados que se dan por inversiones, cuando las inversiones ganan o pierden valor, ¿cierto? Entonces la utilidad neta lo tiene todo, lo tiene todo. Entonces, en el directo yo no cojo la utilidad, yo cojo es las partidas del estado de resultado que yo necesito según el flujo que yo esté construyendo. Entonces, él, en lugar de ponerse a depurar utilidades, él de una vez le dice, vea, yo voy allá, ¿cuál es el efectivo provisto por los clientes? Que se llama efectivo por ventas y cobranzas. También le voy a hallar cuál es el efectivo usado en costos y gastos. Lo normal es que costos y gastos quite efectivo, consuma efectivo, no que a uno le entre efectivo por costos y gastos. Y lo normal es que los clientes a uno le aporten, no que le quiten. Y así él va teniendo unas partidas donde usted directamente va a obtener una respuesta. ¿Cuánto efectivo ingresó a nuestras arcas por el tema de ventas y cobranzas? Y ahí tenemos que ser un poco más abiertos de la mente. Una empresa puede que en este momento no esté vendiendo nada y su PIG por efectos del coronavirus está mostrando pues que los clientes no estoy facturando, pero puede que yo esté cobrando una cartera y que los clientes sí me estén pagando. Entonces, en ese orden de ideas, el estado de resultados diría 0, mientras que el estado de flujo efectivo diría sí, señor. Sí, por ventas y cobranzas me está entrando flujo. Entonces, una cosa es cómo se mueven los flujos de efectivos, otra cosa es cómo se mueven las partidas del estado de resultados. Entonces, tenemos este resto de partidas. ¿Cuánto efectivo fue usado o fue provisto por impuestos? Este sí puede ser de las dos maneras. Yo me puedo apalancar con los impuestos cuando me quedan saldos a favor, o puedo usar efectivo en un periodo donde pagué y no hubo saldos a favor, ni me atrasé tampoco, ni me apalanqué pues dejando que una cuenta por pagar de impuestos creciera y preferí pagar otras cosas. Entonces, en esta de impuestos, unas veces puede que en un neto usado o el neto puede dar
positivo, en ese caso yo me estoy financiando desde el punto de vista de caja. También pregunta, ¿cuánto efectivo se usa en pagos laborales? ¿Cuánto efectivo está usado o fue provisto por inversiones? Las inversiones, cuando yo estoy invirtiendo, pues estoy entregando recursos, pero también las inversiones dan la vuelta. Llega un momento en que yo redimo esas inversiones, esos papeles los vendo y ya entra el dinero. O tenía uno de estos, que en las NIS se llaman unos inmuebles disponibles para la venta, que tienen un tratamiento un poco diferente, y entonces cuando eso se vende, eso pertenece al flujo de inversiones. Bueno, ¿cuánto efectivo fue usado o provisto por actividades de financiación? Y la financiación tiene varias caras. Yo me financio con los propios accionistas, me financio con el sector financiero o me financio con particulares. Y la financiación también tiene flujos de entrada y de salida. Cuando a mí me está entrando la plata por inyecciones de capital, porque recibí un préstamo, etcétera, etcétera, son flujos de entrada. Pero cuando yo devuelvo capital, pago intereses, doy dividendos, son flujos de financiación que van de salida. Entonces, ahí básicamente en este menú de partidas está el esqueleto del estado de flujo de efectivos por el método directo. Y usted no tiene que depurar ninguna utilidad. En cada uno de estos flujos van inmersas las cuentas de balance y las cuentas de resultado que correspondan con esa actividad, como lo vamos a ver más adelante. Entonces vamos a mirar aquí, como les decía yo, una hora no alcanza sino para contar un cuento de manera corta, rápida, pero el cuento lo podemos ir echando sobre las cifras de una vez. Entonces esta es una empresa de la vida real y tenemos el método indirecto. Esta empresa tenía una utilidad neta de 957, creo que son millones. No me acuerdo en qué unidades está esto. Se corrigen las partidas por depreciación y amortización. Perdón que se me fue. Y hasta ahí tenemos un efectivo generado en la operación. Y de ahí para abajo, disminución en cuentas por cobrar, aumento de inventarios, aumento en activos diferidos, disminución de proveedores, o sea, puras cuentas de balance, cómo variar. Listo. Eso, financieramente hablando, no dice nada. Una variación no dice nada. Y así termina las actividades de operación y luego pasamos a la inversión. Igual, en actividades de inversión, una venta de maquinaria, una adquisición de activos de cómputo, una adquisición de vehículos. Esto es porque cuando lo estamos haciendo, nos tomamos la tarea no de mirar una variación neta, sino que nosotros que conocemos la empresa sabemos que durante el año se hacen unas ventas y se hacen unas adquisiciones, entonces pedimos un auxiliarizado y desglosamos eso para poderlo mostrar así. No un neteado, sino que dijimos, vea, por un lado hubo flujos positivos porque hicimos unas ventas, pero por el otro lado hubo flujos negativos porque hicimos unas inversiones, unas adquisiciones. En las actividades de financiación también tenemos un aumento neto porque ingresó préstamo, unos pagos, hubo unas salidas porque hubo pagos de créditos, hubo pago a particulares y hubo distribución de dividendos. Al final tenemos el resultado de los tres flujos. El operativo es un positivo por 3.748.000. El de inversión, el flujo ya neto con lo que se vendió menos lo que se invirtió da 1.330. Y el flujo por actividad de financiación dio 3.578.000. Ya lo otro, pues ya lo sabemos rematar nosotros de memoria y es cuando nos ponemos felices porque nos cuadró. La disminución neta en el año fue de 1.160.000 y cuando le sumamos el saldo inicial que traía ese efectivo nos cuadra los 605 que son el saldo final. Hasta ahí perfecto. Pero entonces, esto no tiene valor predictivo a futuro. Usted no puede predecir si en el año entrante estas cuentas van a disminuir esta misma cifra o una cifra parecida. Ustedes ven cuando yo señalo con el cursor. Hola. Sí, se nota clarito. Listo, Preciso. muy bien.
Entonces, pasemos a cómo construimos nosotros los flujos directos. Voy a mostrarles primero el directo de esta misma compañía. Mire, directamente y sin rodeos, clientes nos entregaron 104 millones en el año. Directamente y sin rodeos, usamos en el pago de costos y gastos 43 millones. Directamente y sin rodeos, usamos en pagos laborales 53 millones. Directamente y sin ningún rodeo, usado en pago de impuestos, neto, neto, puede que haya unas cosas a favor y otras en contra, pero neto, neto, 3.667.000. Y por otros recaudos, 348. Ahí sí, llegamos al mismo 3.748.000 del otro método, pero mire qué información tan distinta. Y les voy a mostrar, no sé si aquí lo tengan en esta presentación, el estado de resultados. No lo tengo acá, pero lo voy a tener, disculpen un momentico, yo, está en el trabajo original. Miren las cifras de esta empresa. Sus ventas fueron de 100.610.000. Sus cuentas por cobrar disminuyeron en 4.277.000. Cuando la cuenta por cobrar disminuye, quiere decir que eso es bueno para el flujo de efectivos. Normalmente una cuenta por cobrar está disminuyendo es porque me están pagando, ¿cierto? Entonces, estas cifras sí son más dicientes. Yo veo un nivel de ventas de 100 y por acá en el estado de flujo de efectivos, vamos a poner grande, me está diciendo que recaudé de los clientes 104. Entonces esto ya suena a combinación. Este 104 se me parece a la variación de 4 que tuvo las cuentas por cobrar y a los propios ingresos que me está hablando el estado de resultados. Ahora sí, devolvámonos para poderles explicar. Miren cómo se arma. Un estado de flujo de efectivos por el método directo es un juego entre cuentas de balance y cuentas de resultado que tengan que ver con el mismo concepto que estamos mirando desde el punto de vista de flujos. Entonces, si este es el flujo de efectivos por ventas y recaudos, el estado de resultados me aporta esto, los ingresos fueron de 101. Aquí no se habla de variaciones porque en el estado de resultados no hay variaciones porque siempre arranca en cero cada año. Que en enero primero las cuentas de resultados todas están 0 kilómetros. Las devoluciones, descuento y rebajas también se tienen que tener en cuenta, obviamente restando. Y los ingresos por rendimientos financieros deben de estar en este flujo porque ya sabemos que la norma o las normas internacionales dicen que los ingresos ordinarios son todos los que tengan que ver con la explotación de activos. Entonces, cuando a mí me dan los intereses por tener una plática guardada, nosotros estamos acostumbrados que en el PIG mandamos eso por allá para abajo, que porque esos son otros ingresos. Resulta que desde el punto de vista de las NIF, esos son unos ingresos tan ordinarios como la venta de lo que nosotros produzcamos. Entonces, aquí ya tenemos los elementos que nos vienen del PIG. Ahora, del balance, sí nos traemos las variaciones. ¿Correcto? Entonces, las cuentas por cobrar arrancaron en 16 millones y terminaron en 20 millones. Y la disminución de anticipo de clientes tenía un saldo inicial en 0. Es que yo creo que aquí está malo el nombre. Esto no es no era una disminución. Y termina con 581. Está negativo porque en el balance es de signo de naturaleza crédito. Entonces, ahora sí, cuando combinamos todo esto, nos da 104 millones que estamos mostrando como flujo de efectivo por ventas y recaudos o provisto por los clientes, como lo quieran llamar. Quiere decir que estos 101 millones tuvieron que haber pasado por cartera. Y si ya no están en cartera, tiene que ser que de cartera pasaron a caja, ¿correcto? ¿Entendido hasta ahí?
Entonces, de la misma manera que nosotros hacemos ese juego, cuando vamos a hacer el de laborales, nosotros traemos del estado de resultados los costos, los gastos y todas las partidas que tengan que ver con eso que se causa para gastos laborales. Pero del balance traemos las partidas, las cuentas por pagar laborales, las cuentas por pagar de seguridad social, las cuentas por pagar de las prestaciones y toda esa gran familia de pasivos que tienen que ver con lo laboral, y de ahí nos traemos las variaciones, porque todas las cuentas de resultado me mueven balance, y cuando las cuentas de balance varían es porque hubo aumentos o disminuciones, que eso le afecta a lo que fue el flujo en términos de caja, ¿correcto? Entonces, ahí ya tenemos cómo llegamos ahí. La norma nos dice que cuando nosotros hacemos el estado de flujo de efectivos por el método directo, esta es la única forma en que nos diferenciamos. Nos dice, de ahí para abajo es igualito. Entonces, el flujo neto por actividad de inversión lo tenemos igual que como lo vimos ahora, lo recuerdan, 1.330.000 negativo. Y el flujo por actividad de financiación lo tenemos en 3.578.000 negativo, y eso vuelve y nos cuadra. Entonces, aunque soy un defensor número 1 del método directo y comulgo totalmente con esto que estoy señalando acá, con esta manera de trabajar, no estoy de acuerdo con la norma en que en los otros flujos, el de inversión y el de financiación, no me deje llevar las cuentas de resultado que deberían de estar sumando o restando aquí en este flujo o aquí en este otro flujo. Entonces, he seguido avanzando en mis estudios, hice tesis de eso y ya lo publiqué también con Legis Editores en una de sus revistas que circulan para América Latina y el Caribe, donde propongo que el mismo juego que estamos haciendo acá, de cuentas de resultado con cuentas de balance, lo hagamos en todo el estado de flujo de efectivos. Aquí les voy a mostrar cuáles serían los resultados. Estos son la comparación entre los dos estados de flujo de efectivos por los métodos directos. Ya nos olvidamos del indirecto, ya no lo volvemos a tratar. Entonces, miremos. El directo, tal como me lo manda la norma, o sea, el tradicional, me daría que el recaudo de clientes es 104.58. En este mejorado, se le bajan 160.000 a ese flujo y pasan aquí. Rendimiento de inversiones. Resulta que cuando usted tiene inversiones, usted no solamente está pendiente de mover los capitales, o sea, el principal, sino que usted también obtiene unos retornos y unos rendimientos. Si yo tengo esos ingresos que en el estado de resultados también son operacionales y toda la cosa y suman con las ventas normales, para flujos de efectivo, tendría que sumar con las inversiones porque se originó acá, en el flujo de inversiones. Y de costos y gastos, yo le pongo 926 millones, que los teníamos como costos y gastos así a secas, pero resulta que esos eran intereses que estaban adscritos a pagos al sector financiero, pagos a particulares o distribución, en dividendo no hay intereses. En el sector financiero y entre particulares. Entre estos dos estaban esos 926 millones. Entonces, ahí sí yo tengo un mejor panorama. Mire que las diferencias no son tan gruesas, en este caso en específico, pero en algunas otras empresas, dadas las circunstancias que hoy se están viendo de endeudamiento, de pago de intereses, de condonación de intereses, o sea, hoy el tema financiero en las empresas es una locura. Eso podría representar variaciones muy significativas. Entonces, esta columna del estado de resultados que yo ya he mejorado, trae ese mismo juego, pero a lo largo de las tres grandes ramas de los flujos de efectivo. En operacional está lo operacional, en inversión está lo de inversión y en financiero está lo de lo financiero. ¿Qué es lo que nos dicen las NIF? Que nosotros en inversión y en financiación solamente trabajemos con variaciones de cuentas de balance. Y todas las cuentas de resultado que tengan que ver con estas dos cosas las tiremos para arriba para actividad de operación. Y lo dicen así,
En operación va todo lo que sea operativo y lo que no sea identificable con los otros dos flujos. Resulta que estos rendimientos sí eran totalmente identificables y estos intereses pagados también eran totalmente identificables. Luego, no hay razón de que yo los tuviera acá como temas operativos cuando podían estar cada cosa en su sitio. ¿Entendieron esa parte? Sí, sí, muy concreto, muy justo. Bueno, muy bien. Le quiero a la persona, a la mujer que me habló al principio. Yo soy muy malo para los nombres, qué pena. La primera que participó, que me dijo que hacía flujos de caja libre. ¿Está todavía conectada? Sí, yo estoy aquí Nelly, conectada. Pues listo. yo no soy Nelly, contadora, pero soy docente. bueno, Nelly, ¿tu Sí. profesión de base cuál es? ¿Ingeniera, administradora? Ingeniería industrial. Listo. ¿Te queda claro que el estado de flujo de efectivos es una cosa y el flujo de caja libre es otra muy diferente? Sí, clarísimo. Y pues yo estuve el año pasado en unas charlas de NIF porque de todas maneras es algo que uno tiene que tener como en el discurso y me queda súper claro. O sea, en la vida real, incluso me queda una reflexión para plantearla porque cuando dan gestión contable, yo no sé si están trabajando estos temas que debe conocer cualquier persona de ingeniería industrial. Me parece súper pertinente y te entendí. Pues sé que estoy en medio de contadores o de formación o profesionales, pero es algo que para uno sí da mucha claridad y este método directo me encanta. Pues o sea, no dice Yo le si digo no una entiende en cosa para que se concreto. alegre usted y para que me tiren tomate los contadores. En estos temas, y de acuerdo a mi experiencia y más de 18 años trabajando con esto, usted que es una ingeniera y los contadores están niveladitos. O sea, esto ni siquiera en la universidad, yo no sé en estos últimos años si el pensum de las universidades se ha enfocado un poco más en esto, pero en las épocas mías uno salía totalmente crudo, ya era cuestión de que cada uno se siguiera trabajando, siguiera investigando, se siguiera interesando, porque yo me cansé cuando empecé a ejercer la profesión de salir a gaguear a explicar un estado de flujo de efectivos y eso me hizo entrar como una especie de laboratorio en mi casa y hacer ensayos y a comprar libros y a leer autores y toda la cosa hasta que ya fui construyendo digamos, el panorama de cómo es que esto tiene que ser. Y más adelante, cuando llegaron las NIC, me di cuenta que no estamos hablando de nada diferente. O sea, así como ellos ya lo tenían desarrollado, así mismo yo lo venía ya encaminando. Entonces no hubo un choque ni hubo un cambio en ese sentido. Simplemente me sirvió para reforzar el discurso que yo le echo a la gente, que mire que hasta las NIC lo hablan, que hasta las NIC critican el indirecto. Yo venía, digamos que entendiendo eso, pero yo no tenía eco porque yo no soy pues un consejo técnico de la contaduría, ni nadie representativo en la profesión, simplemente soy un contador que ejerce su profesión en algunas empresas. Bueno, como creo que el tiempo en televisión es corto, no sé cómo estamos, Karen me dirá. Sí, profe, puede darle una media horita más, no hay ningún problema. Listo, bueno. Profe, qué pena que lo Entonces, interrumpa. Aquí en el chat sí, tengo unas preguntas, se las voy a leer. Eh, listo. dice, me imagino que debe ser Jorge Díaz o Juan Díaz. Buenas tardes, don Jorge Mario, espero se encuentre bien. Tengo una pregunta. ¿Un rubro puede cambiar de actividad en el flujo de efectivo de un año a otro? Si eso pasa, ¿se requiere que se realice una reexpresión de estados financieros? No. Y muy buena la pregunta. Bueno, le voy a explicar casos de la vida real. Por ejemplo, un socio le presta dinero a la sociedad, pero no se lo presta directamente a él, sino que se lo presta a la esposa. Entonces el contador llega y dice, préstamos de particulares, porque como esa señora no es accionista, entonces solamente cuando es un accionista verdaderamente registrado en los libros, queda como crédito recibido de un socio.
Entonces, como lo presta a través de la señora, ponen ahí crédito recibido de particulares. Entonces, cuando nosotros nos estamos enfrentando a esto, que esto es financiero, o sea, el estado de flujo de efectivo no es tributario, gracias a mi Dios, ahí no se han metido, no hay que llenar formularios de conciliación fiscal con el estado de flujo de efectivo, nada de eso. Entonces, ese sí es de nosotros, ese sí es verdaderamente donde uno está en su salsa. Entonces yo veo que el contador lo aplica ahí, pues porque él está, digamos, que atendiendo una realidad formal. Pero la esencia es que esa plata sí viene del socio. Entonces cuando yo estoy haciendo mi plantilla de elaboración de flujos de efectivo, yo esa partida la reclasifico internamente ahí. Ni siquiera tengo que ir a mover la contabilidad, simplemente para presentación. Es como cosas que pasan en el balance. En el balance, en la cuenta 130505, que es de clientes, uno ya sabe que ahí hay más de uno que no paga, ¿cierto? Y muchas veces ni el gerente autorizado, el contador le da miedo hacer las reclasificaciones respectivas. Pero uno como financiero le dice, ve, hombre, yo sé que la mitad de eso no paga, por lo menos en el Excel, reclasificámelo como no corriente, que es que lo necesitamos para hacer análisis y para tomar decisiones. No se nos olvide, la contabilidad tiene un propósito supremo por encima de lo fiscal, por encima del cumplimiento de tanta normatividad que nos ahoga. Es que la contabilidad tiene que ser la base para que los gerentes tomen decisiones. Entonces yo no le puedo llegar a él a decir, vea, y esta plata nos entró de un particular. Pues, ¿cuál particular si se la puse yo? Ah, pero lo que pasa es que ahí ya nosotros estamos muy maduritos pues para llegar a salir con un chorro de babas de eso. Esa respuesta se la podemos dar al banco cuando nosotros mandamos los estados financieros allá y ellos nos llaman a hacernos las preguntas, ve, ¿qué significa esta partida? Ve, ¿qué significa tal otra? Ahí sí tenemos que contestar todo en términos muy de los formalismos legales. Pero cuando estamos haciendo nuestro análisis para la empresa, que este estado de flujo de efectivos debería ser por excelencia para el gerente para que tome sus buenas decisiones, entonces nosotros sí debemos decir las cosas como son. Entonces, respondiendo a la pregunta de mi colega, nosotros lo que tenemos es toda la libertad de hacer las reclasificaciones y a veces, haciendo el estado de flujo efectivo de la manera juiciosa, como yo la planteo, nos damos cuenta que tenemos errores de métodos de registro. Entonces, nosotros no nos debemos de quedar solamente mandando a hacer ajusticos. Hay veces que toca coger el manual de políticas contables y decir, ve, estas cosas cuando suceda, seguirlas registrando así para que a mí se me facilite la elaboración del estado de flujos efectivos. Entonces, podemos hacer ese tipo de cosas. Las reclasificaciones de llegar y abrir unas cuentas hacia el pasado y reexpresar y todo, depende de la gravedad. Entonces yo diría que no es un asunto ya de presentación, sino que quién sabe, usted haciendo el estado de flujos efectivos descubrió un error que atraviesa el balance, el PIG y las notas y todas esas cosas que tiene unas implicaciones muy duras. Recordemos que los errores solamente le pone retrovisor para corregir hacia el pasado cuando son errores materiales y que a su vez un error se considera que es material cuando le cambia la perspectiva o las decisiones que toma el usuario. Es decir, si yo veo que esto está dando utilidad, invierto. Si yo veo que está dando pérdida, me salgo. Y resulta que el errorcito es que estaba dando utilidad y mentiras que daba pérdida. Obvio, eso hay que corregirlo, hay que pérdidas y hay que retroceder y hay que abrir lo que haya que abrir hacia el pasado porque le cambió la cara o le cambió las decisiones que tomaba un usuario. No sé si con eso quedó contestada esa pregunta. Y, profe, después de esa pregunta, él volvió a consultar. Cuando Sí. las entidades bancarias solicitan estados financieros, ¿se requiere realizar un estado financiero cuando no aplicamos la norma de estados financieros intermedios? Pues a ver, esa pregunta está muy interesante porque cuando uno no está obligado, listo, esa es una respuesta, no estoy obligado. Pero el banco le puede decir, ah, pero es que yo quiero, porque si usted no me pasa eso, entonces yo no le voy a aprobar el cupo. Entonces, ¿usted qué hace? Usted se aferra a una norma, o usted dice, pues, ¿cuál es el problema que yo tengo? Pues, decido los estados financieros y los marco ahí, estado financiero de periodo intermedio.
y le pone unas noticas que indiquen que eso no es una información definitiva, ni eso sirve para repartir utilidades, ni eso sirve para decretar un estado eventual de liquidación, sino que es un estado de periodo intermedio para un propósito específico que lo está pidiendo un banco. Entonces yo creo que uno tiene que entrar a conciliar las dos posiciones. Da berriondera que a uno lo obliguen a hacer cosas que la misma ley no lo está poniendo a hacer, pero hay veces que uno tiene que saber si uno está en posición de negarse o el que tiene la sartén por el mango es el otro el que me está pidiendo la información. ¿Hay otra pregunta por ahí o seguimos? Sí, profe, no hay ninguna pregunta. Bueno, les voy a mostrar esto aquí bien interesante, aplicaciones de la vida real. ¿Qué más podemos hacer con un estado de flujo de efectivos que no sea tratar de explicar al gerente o a la asamblea, sino también unas aplicaciones para dentro de la empresa? Miren esta empresa. Yo tomé del estado de flujo de efectivos, método directo, el recaudo de los clientes. Es esta línea roja. Y tomé las ventas. ¿De dónde las tomé? Pues del estado de resultados. Listo. Entonces empezamos esta gráfica muy querida. Aquí empezó el año. Vendió 167, recaudó 133. Hola, se abrió por el micrófono accidental. Bueno, ¿me siguen oyendo? Sí, muy clarito. Claro, específico. Entonces, ¿qué esperamos de estas gráficas? En una empresa sana, no tiene que recaudar exactamente lo que venda. En esta empresa dan, como creo que eran 30 días que daban de plazo. Entonces es muy lógico que las ventas se vean mayores que lo recaudado, porque algunas de ellas se van a recaudar meses después, 30 días después o 45 días, si el cliente se toma un poquito más. Pero en la medida que avanza uno esperaría que no se alejaran, y resulta que aquí ya en marzo, estamos hablando de acumulados, ya la brecha era de casi 50 millones, cuando ya estamos aquí hablando entre junio, la brecha pasa de 100 millones de pesos. Cuando vamos aquí en septiembre, la brecha va en 300 millones de pesos y se les dice, bueno, lo que está pasando. Miren que este análisis que es financiero dio para detectar un problema de control interno. Resulta que el gerente de ventas era el mismo que aprobaba los cupos de crédito y era el mismo que cobraba. Entonces, después de eso se vio que ellos eran muy relajados con el cliente, porque ellos lo miman mucho para venderle y después después no le pueden cobrar con escopeta. Ellos tienen que seguir siendo muy queriditos para asegurar la siguiente venta. Entonces, los clientes se volvían conchudos y esto no tenían como autoridad moral para exigirle. Entonces, aquí hubo un cambio, cuando esto empezó a detectarse, hubo un cambio y modificaron las funciones. Ventas, dedíquese a vender, los cupos de crédito los va a aprobar la gerente administrativa y si no cobra dentro del plazo que se le da al cliente, si el cliente se toma más de ese plazo, el vendedor pierde la comisión. Es con esas dos apretaditas de tuercas, la situación mejoró mucho. Miren cómo terminó el año, ya con una brecha que se va cerrando. Y miren, puesta acá, los datos tabulados. Miren lo que pasaba. En promedio mes, los clientes me estaban entregando 201 millones, aunque yo en promedio mes vendía 221 millones. Cada mes me estaba dejando un déficit de 20 millones de pesos no recaudados. Cuando se tomaron las medidas que yo les comento, miren lo que pasó. El promedio mes de flujo de efectivo provisto por los clientes aumentó a 274, aunque nuestro promedio de ventas era de 245. ¿De dónde sale este superávit? Los vendedores empezaron a tallar a esos clientes con amabilidad y todo, pero empezaron a preocuparse. Es que si usted no paga, a mí me van a quitar la comisión. Ah, que es que yo
ustedes me dan 30 días, pero yo pago el día 35 y eso nunca he tenido problema. No, usted, y no lo va a seguir teniendo. Si quiere, pague otra vez los 35. Lo que pasa es que cuando usted paga a 35 días, a mí me quitan la comisión. Entonces, miren el cambio, miren que si es posible enlazar lo contable con lo financiero con lo gerencial y lo gerencial con lo estratégico. Esto salió de un estado de flujo de efectivos y no me lo inventé. Esto no está sacado de ningún libro. Estos son casos de la vida real en una empresa donde yo fui revisor fiscal. Y que nadie hacía el estado de flujo de efectivos ni que los contadores. Lo hacen a fin de año por cumplir, pero yo dentro de mis análisis mensuales siempre lo hacía porque es que a mí el estado de flujo de efectivos me prende unas alarmas que ustedes no se imaginan. Bueno, conclusiones sobre el método directo. No vamos a echar mucha carreta, estos son unos pocos puntos, pero sobre eso es lo que se construye, digamos, toda esta razón de ser de defender el método directo. Esto es una herramienta financiera real, ya les mostré ejemplos de cómo sí se puede aplicar. ¿Cumple cabalmente las NIF? Claro que sí. Inclusive, nosotros tenemos ese elemento para mejorarlo, que es no dejando que algunas partidas que no son de la operación se queden allá arriba en la operación, sino que las reclasifiquemos para inversión o financiación si sabemos que son de allá. Permite predicciones futuras, claro, ya les mostré. Es simple en su construcción, no es necesario depurar la utilidad. Eso también se los enseñé en el cuadro donde les demostré de dónde venía el flujo provisto por clientes. Y posibilita hacer indicadores entre partidas del estado financiero, del estado de flujo de efectivos, perdón, y partidas del balance o resultados. Yo puedo inventarme mis propios indicadores financieros. Nadie me lo ha prohibido. Entonces, cuando uno habla de indicadores financieros, todo el mundo habla así, razón del corriente, prueba ácida, rentabilidad sobre el activo, rentabilidad sobre el patrimonio. Bueno, todo el mundo se la recita de memoria. Y nosotros no podemos construir un indicador que se llame recaudo de clientes por el estado de flujo de efectivos versus ventas, sobre ventas. ¿Qué porcentaje? Así como lo teníamos acá. Esto es un indicador. Se está recaudando el 91% frente al 100% de lo que se vende. Eso es un indicador financiero propio de esta empresa. Puede que algún día salga publicado en un libro, lo que sea, pero esto nosotros podemos construir indicadores, todos los que necesitemos y que sean útiles para entender el negocio. Entonces, finalmente los invito pues, a que se conecten con estos temas. Acuda ha ofrecido el estado de flujo de efectivos por el método directo. No sé si con otros docentes también, pero por lo menos yo ya perdí la cuenta de los años que llevo con Acuda ofreciéndolo. Ha sido de buen recibo. A veces, pues, por el tema del COVID y otras cosas en la parte tributaria que se mueve tanto, la gente no tiene el suficiente tiempo para detenerse a mirar estas cuestiones, pero cuando ya tenemos un respirito y podemos ser más estratégicos y repensar la parte financiera, esto le agrega valor a los profesionales. Saberlo hacer, primero que todo, luego saberlo vender, saberlo presentar, saberle decir al gerente, esto es bueno. A mí que me ocurría en las empresas en la medida en que yo lo lograba explicar. Preferían que no estuviera el contador en la reunión con tal de que estuviera yo. Y era cuando los gerentes lo aprenden a manejar, este es el que quieren ver de primero. Mostrarme el estado de flujo de efectivos. Me pasó otra anécdota muy simpática. Una empresa minera donde había participación de socios nacionales y extranjeros. Y el socio del exterior no hablaba español. Lo único que sabía decir en español era cuánto queda sobre la mesa. Entonces a él le hacían la exposición de los estados financieros en las asambleas y en los consejos directivos, y el contador se gastaba pues todo un tiempo y una cosa, y al final él llegaba y decía, ¿cuánto sobre la mesa? ¿Cuánto sobre la mesa? Entonces entra yo, ¿cuánto sobre la mesa? Venga, yo le muestro este estado de flujo de efectivos. El viejito aprendió de este estado de flujo de efectivos sin saber hablar español,
tenía su traductor y entre los dos se entendieron y ya él hasta me pedía que le pasara eso por correo electrónico antes de las reuniones para llegar y una vez hacer las preguntas sobre el estado de flujo efectivo. Lo demás no le importaba porque la empresa, digamos que estaba bien, pero estaba en un momento de unas inversiones, unas cosas que le jalaban muchos recursos y él quería saber, cuando lo llamaban a Estados Unidos a decirle hay que invertir en maquinaria, hay que invertir, él quería saber eso, como cuál era el seguimiento de esos recursos de efectivo. Él no le interesaba tanto el tema de la utilidad porque había momentos en que la empresa estaba en minería, se ve mucho eso, que estamos en un periodo improductivo porque apenas estamos explorando si hay riqueza en el suelo o no, y mientras eso no hay ventas. Entonces, los inversionistas no se espantan por eso, ellos saben que no hay ventas, que el PIG le está dando negativo, pero sí quieren saber qué pasa con los recursos, cómo se están moviendo esos recursos. Entonces, eso también, ahí también me ayudó mucho, quedamos bien parados frente a esos inversionistas del exterior. Entonces, hay ventajas por muchos frentes cuando ustedes ya aprendan este manejo. Hay más preguntas, opiniones, ya para que vamos entrando a la etapa final de la charla. Karen, ¿hay más preguntas? No, profe, no, ya no hay más preguntas, no veo tampoco por el chat. Las personas que estén conectadas, si quieren hacer alguna consulta al docente, pueden desactivar el micro. Esperemos a ver un ratito, profe, si es que alguien... Bueno, creo que nadie quiere hacer preguntas. Quiero preguntar si fue claro la exposición para las personas. Bueno, la exposición estuvo muy buena, muy clara, muy específica, ¿cierto? Lo que sí me queda a mí como apenas empezando a coger experiencia en el campo es que ahí en el estado de flujos de efectivo lo que se ve es un gran conocimiento de la empresa, de la compañía, porque de ahí para ya explicar el estado de flujos de efectivo le queda muy difícil a cualquiera. Es correcto. Cuando usted hace el estado de flujo de efectivos, tiene que conocer la entraña de la compañía, porque hay veces que le salen cosas que usted dice, esto no tiene lógica, porque yo sé que esto fue diferente. Entonces hay veces que por seguir algunos lineamientos contables le dañan a uno el cálculo financiero. Lo que le explicaba ahora de cuando un propietario presta dinero, pero lo hace a través de la esposa y en contabilidad eso queda registrado como si fueran particulares y sabemos que no son particulares, que ese dinero viene del socio. Entonces, así pueden pasar muchas cosas que si uno no conoce bien la empresa por dentro, le pueden distorsionar un poco la realidad de lo que está presentando. Las Muy personas buena que... exposición, excelente hermano, qué buena explicación sobre eso. Espero que me quede ahí para volver a retomar. Es mucho lo que uno tiene que, mucho lo que uno tiene que empezar a cacharrearle a eso para poder saber de dónde salen los datos. Bueno, Es aquí complicadito. están los datos de mi correo electrónico. Lo pueden tomar para que me soliciten por ahí la presentación y con mucho gusto se las hago llegar. No sé si la están viendo o ya deja de compartir No, pantalla, no sé profe, sí cómo se está estoy. viendo, sí se está viendo. Ok, ponerla un poquito más grandecita para que la alcancen a ver. Igual, las personas que estén conectadas el día de hoy, la conferencia que ha dado el docente va a ser grabada. Eso va a estar en nuestro canal de YouTube, en nuestras redes sociales, y el material también va a ser enviado a cada uno de ustedes, con el acceso pues al video del docente. Listo, entonces no veo aquí más preguntas. Si alguna otra persona quiere hacerle una consulta más al docente.
Si pongo con posterioridad se les ocurre algo que se les escapó en este momento, también pueden escribir al correo y con mucho gusto les contesto. Y muchas gracias por su atención. Listo, muchas gracias a todos ustedes, a usted profesor por darnos la oportunidad y por el chat le dicen muchas gracias, excelente. Entonces esos comentarios son para usted. Listo, muchísimas gracias a todos. Feliz tarde, buen fin de semana, profesor. Buen fin de semana a todos nuestros asistentes.